Ya tenemos conectado al doctor José Eliseo Bernable Villasante, él es director ejecutivo de Metacénicas y Zoonosis del MINSA. Y vamos a hablar de ese tema que lo acabamos de anunciar hace un rato, la preocupación que tiene el MINSA sobre el uso de corticoides que en la pandemia mató a muchísima gente, en la pandemia del COVID-19. Bienvenido a Cajamarca Opina, doctor Eliseo. Buenas noches. Buenas noches, señor Rojas. Qué gusto saludarlo. Por intermedio de usted, un gran saludo fraterno a todos los hermanos cajamarquinos, una tierra tan hermosa y, bueno, parte de la historia en Perú, ¿no? Bueno, en cuanto al uso de corticoides, le agradezco por la pregunta. Es importante que la población entienda, sobre todo en el caso del dengue, de acuerdo a la farmacología que existe, los medicamentos tienen un determinado fin, un determinado objetivo, y debemos de ser claros. Antes de empezar con el uso, solamente quiero poner un breve ejemplo. Dentro de los microorganismos que nos generan a nosotros enfermedades, existen diferentes de acuerdo al tamaño. Los más grandes son los, podríamos decir, los parásitos, que inclusive uno puede ver con la vista. Más pequeños son las bacterias, que no pueden ingresar dentro de nuestras células, y mucho más pequeños viene a ser los virus. Los virus son prácticamente el equivalente, si hacemos una comparación, en una de nuestras células, el virus viene a ser como el granito de una arena del mar, podríamos decir. ¿Por qué hago esta comparación? Porque el virus es un microorganismo básicamente que cuando ingresa dentro de nuestro organismo, nosotros no podemos detener, no existe un medicamento que exista para matarlo. Lo único que nosotros esperamos es que nuestro sistema inmunitario, nosotros tenemos células, todo un sistema que nos defiende ante la presencia de organismos externos, algo que nos haga daño, una bacteria, una situación contaminada. Entonces nuestro organismo reacciona. De inmediato se activan unas células y atacan contra esta sustancia que nos puede hacer daño. Claro. El corticoide es un medicamento que es cierto, baja la inflamación, pero tiene otro efecto. El efecto es de que este sistema inmunitario que nos defiende nuestro organismo, nuestras células, que como quien dice, si hacemos un ejemplo, nuestros policías, nuestros soldados que van a coger al organismo que nos hace daño, que en otras palabras sería el criminal, el corticoides hace de que no funcione. Es como si le ataríamos de pies y manos, le cortaríamos todo y le amarraríamos, y prácticamente nuestro organismo no tiene defensa. Prácticamente, y el hecho de que esté presente el virus o inclusive una bacteria, entonces hace que esté a sus anchas, podríamos decir, Claro. El microorganismo, y realmente nos hace bastante daño. Doctor Eliseo, hoy mismo, doctor, la preocupación del Instituto Nacional de Salud es por el uso de corticoides en esta nueva situación complicada que tenemos en el país por la cantidad de casos de dengue. Le decía, en algún momento nosotros entrevisté a un especialista hace 2 años atrás, durante la pandemia, y sucedió algo parecido. O sea, lo que usted ha manifestado es cierto. Mucha gente empezó a usar corticoides para contrarrestar el tema del COVID-19 y terminó muriéndose por todo lo que usted ha explicado, precisamente porque es prácticamente matábamos a nuestras defensas naturales que tenemos cada ser humano con un corticoide. El tema es que en nuestro país estos fármacos, los corticoides, son usados muy frecuentemente y casi todos son automedicados. Así es, lamentablemente existe una cultura errónea de parte de nuestra población
quienes piensan de que cuando uno utiliza, es cierto, el corticoide, el medicamento baja rapidísimo, en cuestión de minutos, hay varios tipos, Te da unos de un acción alivio inmediata. rápido. ¿Perdón? Te da un ¿Perdón? alivio temporal muy rápido, un Claro, un corticoide. alivio Y crees que ya te temporal, está curando. de inmediato da el alivio. Es por esa razón que muchas personas piensan que es un buen tratamiento, dura un tiempo, pero luego desaparece el efecto. ¿De acuerdo? Se usa previa prescripción en algunos casos, por ejemplo, cuando hay un problema de piel o hay algunas enfermedades que está alterado el sistema inmunológico, con mucho cuidado, con las dosis que corresponden. Realmente los corticoides han hecho mucho daño en la época del COVID y actualmente en los casos de muerte que se están produciéndose en el dengue, muchas personas cuando empieza el dengue hay un poco de fiebre, hay un poco de malestar, dolor de músculos, de articulaciones, de inmediato se va a la farmacia y lamentablemente, irresponsablemente, pues preguntan, mire, me duele esto, y el farmacéutico, para tener, como quien dice, un buen efecto, pues lo que le dice, esto le va a calmar de inmediato. Es cierto, le calma de inmediato, pero más bien produce una serie de efectos secundarios. Es básicamente un paliativo. Básicamente un corticoide en estos casos es paliativo. En todo caso, es paliativo y nos engaña. Claro, ¿en qué momento? Y eso es engañoso y peligroso, porque como sienten un alivio inmediato, empiezan a consumir incluso con dosis mucho más altas que terminan poniendo en riesgo la vida, y muchos han muerto con COVID y seguramente están muriendo con dengue por el uso indiscriminado de un corticoide. ¿Cuáles son los corticoides más frecuentemente usados y en qué sí se debería usar el corticoide? En cuanto a lo que son los corticoides, es de la familia de los antiinflamatorios, pero esteroideos. Es nuestra denominación, quienes somos médicos lo conocemos. Dentro de los corticoides están los medicamentos, inclusive que la farmacología lo ha puesto con la terminación zona, mayoritariamente. Dexametasona, cortisona, hidrocortisona, etc. Varios de estos medicamentos tienen un efecto de inmediato, pero desaparece también en cuestión de minutos. Otro tipo de corticoides de acción intermedia tienen una acción en unos 5 o 10 minutos y desaparece luego de unos 10-15 minutos. Aparentemente hay un alivio, realmente como quien dice, baja el dolor, baja la molestia, pero luego de un tiempo nuevamente empieza. Y otro de los grandes problemas es de que enmascara. Nosotros cuando estamos con dengue, por ejemplo, debemos de estar vigilantes de que no se complique, y el corticoide, al igual que otros medicamentos que a veces de manera errónea en la farmacia alguien da, pues calma el dolor, por ejemplo, de abdomen, de la barriga, calma inclusive los vómitos que está teniendo, pero eso ya son signos que nos está indicando que debemos ir de inmediato a un hospital, al médico, para recibir otro tipo de tratamiento cuando tenemos dengue. Los casos que han fallecido son personas que han tomado corticoide y han ido al hospital, pero cuando prácticamente tenían una complicación muy grave. Ya no se podía hacer mayor cosa. Así es. Ahora, si alguien va nuestra cultura de automedicarnos va a ser difícil cambiarlo, es más, está en crecimiento. Hay farmacias, boticas en las ciudades a doquier. A veces en una cuadra encuentras hasta 20 boticas y vas y pides el medicamento. Es más, el mismo farmacéutico o el técnico te receta, te da medicamentos de acuerdo a lo que tú le me duele la cabeza y tal. ¿Cómo identificar a un corticoide? Están obligados, por ejemplo, los laboratorios a poner alguna indicación que es un corticoide en las cajas, en el sobre del medicamento. En cuanto a los sitios donde venden medicamentos, debemos de tener claro lo siguiente.
En una farmacia o botica, lo primero que debemos identificar es el registro y la autorización de parte del sector salud, del Ministerio de Salud, Okay. a través del cual constata de que ese local Ese es un uno letrero que debe serio. estar visible, es un letrero que debe estar visible en el Exacto. establecimiento. Y además debe estar el nombre de un químico farmacéutico quien debería de estar presente en todo lado. Esa es una primera indicación. Una segunda indicación, todo medicamento hace un bien a nuestro organismo, pero también tiene un efecto colateral. Un ejemplo, yo quiero calmar una molestia a nivel de la garganta, me compro capaz un antiinflamatorio, me hace bien, pero cuando tomo en dosis excesiva ya también me puede irritar el estómago o ya me produce una gastritis. Y se ha visto que muchos medicamentos mal administrados pues produce otros daños. Los medicamentos tienen un tiempo de vida media, algunos se dan cada 6 horas, otros cada 8 horas, otros cada 12 horas y un tiempo no más de cierta cantidad de días. El médico dice, esto tome por 5 días, por 7 días, rara vez por 10 días, y aparte al tercer día, si es un problema que continúa, debe de volver de inmediato al establecimiento de salud para que se haga un control. Bien, en el caso de enfermedades autoinmunes como la artritis, el lupus, la esclerosis múltiple, ahí sí, ¿cómo es el uso? ¿Sí debe ser con corticoides? Mire, los corticoides es un antiinflamatorio que se utiliza en unas enfermedades que se llama autoinmunes. ¿Qué quiero decir con ello? Autoinmunes que se presentan unas células por una alteración, podríamos decir, de la función de ciertas células, en vez de atacar hacia los microorganismos que nos hacen daño, empiezan a atacar hacia nuestras propias células, hacia lo que nosotros tenemos. Entonces el médico ya también en este caso tiene que calmar. Eso, por ejemplo, ¿en qué enfermedades? En la artritis, en la lupus, en la esclerosis múltiple, en algunas enfermedades oncológicas, en algunas enfermedades reactivas, por ejemplo, de la piel tipo urticaria. O sea, son problemas específicos cuando, de cierta manera, nuestras propias células están atacando, las que deberían defendernos, nos están atacando hacia nuestras células normalmente. Entonces, ahí tenemos que usar corticoides, solo en esos casos. ¿Cuáles son, doctor, los efectos que debe tener una persona? Cuidado si estoy tomando un corticoide, que a lo mejor ni siquiera sé que es un corticoide y de pronto lo he consumido. ¿Cuáles son los síntomas que debe inmediatamente ponerlo en alerta y dejar de consumir ese medicamento y ir a un médico? Para empezar, no debe de consumir un medicamento si es que no tiene una prescripción. Cuando nosotros empezamos y debemos de consumir un corticoide, el médico claramente indica a la persona, este medicamento, se me ocurre un antihistamínico, por ejemplo, una dexametasona, le indica, mire, esto se va a colocarse usted cada 6 horas, cada 8 horas, pero en 2 días necesito que usted verifique si continúa la molestia, si continúa o empieza a salir algunas ronchas o tiene un problema, qué sé yo, es una persona capaz subir de peso o tiene otras enfermedades adicionales, entonces le explique, le dice, si tiene tales molestias, entonces usted tiene que venir de inmediato para modificar la dosis o suspenderlo. El uso de corticoides, nosotros los médicos sabemos que es de un uso de mucho cuidado, porque si nos excedemos en los usos, pues prácticamente vamos a generar alteraciones de tipo, por ejemplo, dolores de cabeza, alteraciones generales, problemas inclusive la presión arterial se nos puede subir. Hay algunos corticoides que producen inclusive alteraciones de memoria,
irritación a nivel del estómago, algunos se hinchan, por ejemplo, a nivel de los pies, de las manos. Hay cierta confusión en cuanto al estado mental, no se orientan, no sabe qué día es. Algunas personas cuando en exceso también empiezan a hablar de manera incoherente, son situaciones que no corresponden y bueno, existe cantidad de actividades que no son normales. Claro, son alertas importantísimas que inmediatamente tiene que ver que hay algo mal, está con un mal tratamiento, ya sea porque se automedicó o porque un médico incluso lo puede haber medicado, pero este corticoide está haciendo, no le está ayudando al paciente. Ahora, en el tema del dengue, pues definitivamente no quisiéramos que pase. Con tantos casos que hay de dengue hoy mismo, no queremos que pase como lo que sucedió con el COVID, que mucha gente murió no tanto por el virus o no tanto por el dengue, sino por el mal tratamiento de usar corticoides sin haber ido a un médico o haber incluso ido a un médico pero que no le está favoreciendo. Exacto. Definitivamente debemos de tener mucho cuidado, ahora sobre todo que tenemos el dengue. También es importante, señor Rojas, informar lo siguiente. En el caso de los virus, no existe medicamento para matar al virus. Sí tenemos medicamentos, entre comillas, para matar a las bacterias. Claro. Sí existen medicamentos para matar a las parásitos. Entonces hay una salmonela, tratamiento de cierto medicamento, cierto antibiótico por un número de días, 7 hasta 14 días. Pero en el caso de los virus, es mentira que alguien diga de que existe un medicamento para matar un virus. El virus es tan pequeño que hasta este momento no se ha encontrado. Existen algunos antivirales que si lo único que nos queda a nosotros es esperar el tiempo de vida media aproximadamente que existe dentro de nuestro organismo. Una gripe, 5 o 6 días, en el caso del dengue aproximadamente 6, 7 días, y luego de eso el mismo organismo, nuestras defensas se encargan de prácticamente desaparecerlo. Entonces nosotros tenemos que esperar con algunas medidas, tal vez tomando bastante líquido, entonces de esa manera no nos complicamos, ¿no? El mejor médico es el organismo que está fortalecido su sistema inmunológico. Correcto. Totalmente, y una buena alimentación, pero por favor no nos automediquemos. En el Ministerio de Salud nosotros cada vez vemos los datos y la cantidad de fallecidos por automedicación realmente es increíble. Muchas gracias, doctor. Solamente para concluir, explíquenos exactamente qué es el dengue, porque ahí correcto. Yo tengo un poco de información, pero exactamente qué es un dengue. Yo le agradezco por la pregunta. El dengue es una enfermedad producida por la presencia de un virus en nuestro organismo. Y para que llegue a nuestro organismo debe de existir el que transporte el virus. ¿Quién es? Un mosquito, un zancudo que se llama el Aedes. El Aedes es un mosquito que vive donde viven las personas ahí cerca. No puede vivir en la selva, lejos de las personas, no. Ahí en las casas, en los rincones, entre la pared, con los adobes, etcétera, pues debajo de una piedra, está calladito, calmado durante todo el día. Las 2 últimas horas de la tarde sale y empieza a picar. ¿Por qué? Porque necesita alimentarse. El macho de estos zancudos va y consume vegetales, pero la hembra, por el tema reproductivo, tiene que buscar a una persona para alimentarse y succionar sangre. Si lamentablemente una persona está con dengue, al momento de succionar la sangre, pues se infecta su pico, se ensucia con el virus y se va volando y pica otra persona que está sana, y al momento de inyectar prácticamente ensucia con su pico con el virus. Nuevamente va y pica otra persona, va y pica otra persona. Entonces de esa manera el virus se va transmitiendo y se va quedando en diferentes personas. ¿Y dónde vive el virus? Perdón, el zancudo va y almacena sus huevos en sitios donde hay agua tranquila, limpia, estancada. Ahí llega, ve, visualiza, se pega a la pared
sueltan los huevos y son pequeñas estructuras que se pegan en la parte interna del balde, del lavatorio, de esos bidones grandes, con sombra, en ahí coloca. Entonces, por más que uno saque el agua y vuelva, se dice que el huevecillo puede estar hasta meses, casi un año, ahí pegadito. Pero normalmente si la temperatura y todo está bien, en menos de 10 días nuevamente se vuelve adulto y se va multiplicando cada vez más. Entonces, señores, es muy importante de que todos nosotros participemos. Y le comento, permítame, señor Rojas, un par de minutos para darle las estadísticas al día de hoy, cómo estamos en Cajamarca. Algo que nos dé eso. Antes que me dé eso, doctor, quisiera saber, ¿hay algún tipo de... Hay gente que dice, me contagio porque, por ejemplo, mi esposa está con dengue y si la beso, ¿puedo contagiarme? ¿Hay forma, hay otros tipos de contagio? No. La única manera que se contagia de una persona es en relación a la presencia del vector. Existe una teoría en el caso de las gestantes, si se pica justo faltando 1 o 2 semanas para el momento del parto, se dice, hay una teoría que podría transmitir, pero el 99.99% es a través del vector. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer todo el esfuerzo. Y acá viene una característica. Cuando el Ministerio de Salud llega hacia una zona y quiere hacer el tema de control vectorial, quiere ver si tiene o no tiene el zancudo, o inclusive fumigar en casos donde haya mucho zancudo, pues las personas no desean. Hemos visto zonas donde inclusive cuando hacen el esfuerzo, hasta un 40% de personas que no quieren aperturar para intervenir con el tema de fumigación. Qué triste si en un barrio, pongo un ejemplo, de 20 casas, todos los 18, 19 personas responsablemente abren su casa y hacen la fumigación, pero existe una persona que no abre su casa y por culpa de esa persona ahí se sigue reproduciéndose el vector. Entonces hacemos el esfuerzo alrededor, pero nuevamente sale el zancudo y reinfecta en todos los sitios que ya se había intervenido. Hay que colaborar con los temas de fumigación, principalmente colaborar todos, porque basta que una vivienda se quede sin fumigar, nuevamente se convierte en el foco. No, señor Rojas, permítame ahí una aclaración. Lo que nosotros tenemos que hacer, la fumigación es la última medida. La primera medida es de que todo el mundo se dé cuenta dónde almacena agua. Hay floreros, el balde tal vez que lo guardamos por si hay un corte de agua o capaz no tengo agua, un lavatorio, etcétera. Debemos de vaciar y voltear el recipiente y agarrar una escobilla siempre y limpiar todo el borde interno de la pared interna del balde del lavatorio. Con eso los huevecillos están saliendo y lo descartamos. Esa es la principal medida. En última instancia, y es el tema de fumigación, y eso ya lo determina. Ojo, como lo que indicaba, la fumigación no es para el campo, no es para el parque, tiene que ser donde vive la persona dentro del domicilio. Bien, yo quiero llamar la atención sobre todo a las zonas de Cajamarca, como Jaén, San Ignacio y todo el valle de Jequetepeque, que es donde hemos tenido, por lo menos en nuestra región Cajamarca, bastantes casos de dengue. Ahora sí, por favor, muy rapidito, si nos da las estadísticas. Claro, yo quiero indicar, señor Rojas, de que en Cajamarca al día de hoy tenemos 2.884 casos de dengue, de los cuales en Jaén, en el distrito de Jaén, tenemos 1.729, seguido de Yonán, en la provincia de Contumata, 325 casos, San Ignacio, 261 casos en San Ignacio, 240 en Chilete, allá en Contumatá, 148 casos en Bellavista, en la provincia de Jaén, 63 casos en Guarango, allá en San Ignacio, 30 casos en Contumatá, 17 casos en Pucará, y bueno, ahí seguimos bajando en Chirinos, 12 casos, San Bernardino, 12 casos, Tantarica, 6 casos, Namballe, 6 casos, Colasay, 4 casos, San José de Lourdes, 4, Cajamarca, 3, San José de Alto, 3, Santa Rosa, 3, Llama, 2, y los otros distritos tienen un caso como Asunción, Los Baños del Inca, Magdalena, Celedín, Chalamarca, Chota, ¿Baños del Inca también?
Sí, pero entendamos de que en sitios que no son tropicales se ha detectado porque Claro, probablemente una persona de una zona tropical ha venido. Ese es el diagnóstico que se identifica en claro. esos establecimientos. Basta que haya una persona como caso positivo, imagínense, y tenemos el vector en la jurisdicción, pues todos estamos en posibilidades de complicarnos y tal vez fallecer. A la fecha en Cajamarca se tienen dos fallecidos Dos por fallecidos. dengue, dos Ujú. fallecidos, y a nivel nacional realmente es una lucha, ya estamos Y por dígame, encima de dígame, los doctor, en el 25. caso de los fallecidos, ¿se puede haber determinado que, por ejemplo, precisamente se han automedicado de algún corticoide? Exactamente, mayoritariamente son dos factores, uno que se han automedicado y segundo son personas que no han querido aperturar su casa para que tengan que eliminar el vector. Han vivido con el vector, pues han sido los primeros que han sido picados, e insisten en que no sea intervenido, que, nadie que no limpie, que no vigile sus sitios donde existe el agua concentrada. Ese es un trabajo muy Claro. fuerte que todos debemos de realizar. Y Bien, realmente yo felicito, permítame sí. hacer una felicitación a la direza, a las tizas, a los establecimientos de allá de Cajamarca, realmente están trabajando muy bien. Se está viendo de que los resultados, la cantidad de actividades que están realizando y el esfuerzo personal de salud es muy bueno y realmente es como ejemplo a nivel nacional. Yo que estoy haciendo, a mi cargo está todo el dengue a nivel nacional, visualizo otras regiones, pero el personal de salud de Cajamarca realmente es extraordinario. Les Much- felicito por ello. claro. Muchas gracias, doctor José Eliseo Bernable Villasante. Sí, él es director ejecutivo de Metaxénicas y Zoonosis del MINSA. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta cualquier momento, gusto Gracias. saludarlos. Un Bien, abrazo a todos los hermanos cajamarquinos. muchas Gracias. gracias. Bien.